Era el día con el que había soñado desde que era una niña, hojeando revistas de novias y fantaseando con la boda perfecta. Finalmente había llegado el día, y mientras estaba en la suite nupcial, mirándome en el espejo de cuerpo entero, mi corazón se hinchaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba envuelta en un vestido marfil que abrazaba delicadamente mis curvas, con sus intrincados patrones de encaje extendiéndose hasta la cola fluida. Mi velo estaba recogido hacia atrás, y me sentía como si estuviera flotando en un sueño. Mis damas de honor, Clara y Emily, ambas amigas de toda la vida, revoloteaban a mi alrededor, ayudando con los últimos retoques. «¡Wow, Sofía, te ves absolutamente impresionante!», exclamó Clara, sus ojos se iluminaron mientras daba los toques finales a mi maquillaje. «Gracias», respondí, tratando de mantener la voz firme. «No puedo creer que esto realmente esté sucediendo». Emily me entregó cuidadosamente mi ramo, una mezcla de rosas blancas y aliento de bebé. «Aquí tienes, Sof. Ya casi es hora». Mi padre entró en la habitación y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te ves hermosa, cariño. Mark es un hombre afortunado». «Gracias, papá», susurré, con mis propios ojos llorosos. Pasé mi brazo por el suyo mientras nos preparábamos para caminar hacia el altar. La música comenzó a sonar, el clásico «Aquí viene la novia». Mi corazón latía fuerte mientras las puertas se abrían, revelando la capilla elegantemente decorada, bañada por la luz de candelabros de cristal y velas parpadeantes. Nuestros amigos y familiares más cercanos giraron en sus asientos para verme, sus rostros brillando con sonrisas y lágrimas de felicidad. Y allí, al final del pasillo, estaba Mark. Se veía elegante en su smoking negro a medida, pero algo no estaba bien. Mientras me deslizaba hacia él, su expresión permanecía plana, carente del entusiasmo que esperaba. En lugar de una mirada amorosa, me encontré con ojos que parecían distantes, incluso un poco preocupados. Llegamos al altar y sentí que mi padre apretaba mi brazo de forma reconfortante antes de soltarlo. Mark tomó mis manos, pero su tacto era más frío de lo que jamás había sentido. «Está todo bien», susurré, mirándolo a los ojos. «Es solo la emoción, Sof», respondió él, con voz baja. «Son solo nervios prenupciales, ya sabes cómo es». Asentí, no convencida pero sin querer empañar nuestra ceremonia con dudas. Nuestra oficiante, una mujer amable de mediana edad llamada Pastora Lisa, comenzó a hablar, llenando la capilla con palabras sobre el amor, el compromiso y los sagrados votos que estábamos a punto de tomar. Pero todo en lo que podía pensar era en la desconexión que sentía con Mark. ¿Eran solo dudas o era una señal de algo más profundo? Finalmente, llegó el momento de recitar nuestros votos. «Yo, Sofía, te tomo a ti, Mark, como mi esposo. Para tener y mantener, desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe», declaré, poniendo cada onza de amor y compromiso en cada palabra, con la esperanza de cerrar la brecha emocional entre nosotros. «Yo, Mark, te tomo a ti, Sofía, como mi esposa», recitó él mecánicamente, sin perder una palabra pero también sin añadir ningún calor a ellas. Intercambiamos anillos, sellamos nuestros votos con un beso y nos volvimos hacia nuestros seres queridos. Sus aplausos llenaron la habitación, pero no podían llenar el creciente vacío dentro de mí. Algo no estaba bien, y mientras regresábamos por el pasillo, el hombre a mi lado se sentía como un extraño, aunque acababa de prometer pasar el resto de mi vida con él. En medio de la celebración, el confeti y las flores, no podía sacudirme la inquietante sensación de que acababa de cometer un error colosal. Pero los anillos estaban intercambiados, los votos pronunciados y el certificado de matrimonio firmado. Esto se suponía que era el comienzo de nuestro felices para siempre, pero se sentía como todo menos un nuevo comienzo. Después de una luna de miel vertiginosa que involucró puestas de sol en playas y cenas románticas en restaurantes a la luz de las velas, volvimos a la realidad de la vida cotidiana. Nos mudamos a mi casa,
un espacio cálido y confortable que había comprado antes de conocer a Mark. Los primeros días parecían casi idílicos. Desempaquetamos nuestros regalos de boda, colocándolos alrededor de la casa para llenarla con nuevos recuerdos. Volví al trabajo en mi empleo de alto perfil, mientras que Mark todavía estaba en medio de la búsqueda de empleo. Durante las primeras semanas, caímos en una rutina cómoda. Yo llegaba a casa con el olor de comidas recién cocinadas, ya que Mark se había propuesto ser el chef residente hasta que encontrara un trabajo. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntaría él al entrar a la casa, tomando mi abrigo y dándome un suave beso en la mejilla. Tan ocupada como siempre, pero nada que no pueda manejar, respondería, mis ojos cansados iluminándose al verlo a él y la mesa preparada para dos. Compartíamos nuestros días sobre las comidas, veíamos programas de televisión juntos y hacíamos planes para los fines de semana. Mark a menudo hablaba con entusiasmo sobre entrevistas de trabajo y posibles oportunidades. Todo parecía perfecto, como un rompecabezas que tenía todas las piezas correctas. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, noté cambios sutiles. Las cenas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por cajas de comida para llevar y sobras recalentadas. Las rutinas diarias de Mark parecían disolverse en una extraña mezcla de dormir hasta tarde y navegar sin rumbo por internet. Y lo peor de todo, comenzó a beber. Al principio, era solo 1 o 2 cervezas por las noches, pero gradualmente escaló a botellas de licor fuerte, tragadas como agua. Llegó a un punto crítico una noche cuando regresé a casa después de un agotador día de trabajo de 12 horas para encontrar a Mark tendido en el sofá, con una botella de whisky medio vacía a su lado. «Mark, necesitamos hablar», dije, mi voz teñida de preocupación e irritación. «¿Así? ¿Sobre qué?». Levantó la vista, sus ojos nublados y sin enfoque. «Sobre esto», dije, señalando la mesa de café llena de alcohol. «Has estado bebiendo demasiado últimamente. Y ni siquiera estás buscando trabajo. ¿Qué está pasando?». «Ah, así que ahora eres mi madre», vigilándome, replicó, las palabras borrosas goteando con sarcasmo. «No, soy tu esposa. La mujer que se comprometió a pasar su vida contigo. Y si algo anda mal, deberíamos poder hablar de ello. Tal vez si estuvieras menos obsesionada con tu trabajo elegante, te darías cuenta de que tengo mis propias luchas», respondió bruscamente, su voz elevándose. Me quedé allí, atónita. Este no era el Mark con el que me había casado. El Mark que conocía era cariñoso y ambicioso, lleno de amor y vida. Esta versión era un extraño, un hombre perezoso y amargado que ahogaba sus penas en alcohol en lugar de enfrentarlas. «Eso no es excusa, Mark», finalmente respondí, mi propia voz temblorosa con emoción reprimida. «Todos tenemos luchas. Pero no nos sabotemos a nosotros mismos ni a las personas que amamos. Eso no es justo para ninguno de los dos». Me miró un momento antes de volver su mirada a la televisión, poniendo efectivamente fin a la conversación. Me retiré a nuestro dormitorio, mi mente un torbellino de confusión y temor. ¿Cómo pasamos de la dicha de recién casados a esta realidad de pesadilla? ¿Qué le pasó al sueño que ambos teníamos para nuestra vida juntos? Mientras yacía en la cama, mirando al techo, sentí un vacío hueco que me envolvía. Se estaba haciendo cada vez más evidente que el sueño que había imaginado se estaba desmoronando, reemplazado por una dura realidad para la que ni esperaba ni estaba preparada. Y a medida que pasaban los días, esa realidad resultaría ser más dura de lo que jamás podría haber imaginado. Las semanas siguientes fueron como caminar en una cuerda floja, cada día cargado con el temor de una caída inminente. Me sumergí en el trabajo, asumiendo proyectos adicionales solo para mantenerme alejada del hogar que había comenzado a sentirse más como un campo de batalla. Mientras tanto, Mark se convirtió en un enigma, sus estados de ánimo oscilando impredeciblemente entre el resentimiento silencioso y las explosiones de ira. Una tarde, decidí que había tenido suficiente de la tensión. Llegué a casa más temprano de lo habitual, con la compra en la mano, con planes de cocinar una buena cena para ambos.
Un pequeño intento de cerrar la brecha cada vez más amplia entre nosotros para recordarnos a ambos los tiempos más simples y felices. Mark, ya llegué, llamé al entrar por la puerta principal. Sin respuesta. Lo encontré en la sala de estar, con los ojos pegados a la pantalla del televisor y otra botella de licor a su lado. Mark, ¿podemos hablar por favor? Tal vez durante la cena. Compré algunas cosas para hacer lasaña, tu favorita, ofrecí, mi voz llena de un optimismo cauteloso. Ah, ¿así que ahora estás jugando a ser la esposa devota? Un poco tarde para eso, ¿no crees? Dijo con desdén sin siquiera mirarme. Me sorprendí. No entiendo. Estoy tratando de mejorar las cosas entre nosotros. ¿Por qué actúas así? Porque, Sofía, no todo es tan perfecto como tú quieres que sea. Tú sigues con tu trabajo de alto vuelo mientras yo estoy aquí, sin trabajo y sin rumbo. ¿Crees que eso es fácil para mí? Su voz era una mezcla cáustica de autocompasión y amargura. Entonces haz algo al respecto, Mark. Solicita trabajos, sal, conoce gente. Haz cualquier cosa menos sentarte aquí, ahogándote en alcohol y autodesprecio, respondí, mis propias frustraciones saliendo a la superficie. Se levantó abruptamente, sobresaliéndome. No tienes idea de cómo es, Sofía. Y tal vez sea hora de que dejes de fingir que lo sabes. Con eso, él salió de la habitación de un portazo, dejándome allí parada, atónita y herida. Me desplomé en una silla, mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Nuestro matrimonio se había convertido en un abismo que seguía creciendo, y no importaba cuánto intentara salvarlo, Mark parecía decidido a hacerlo más ancho. De todas formas preparé la lasaña, un proceso mecánico que me dio tiempo para pensar. Mientras colocaba las láminas de pasta, no podía evitar reflexionar sobre las capas de desconfianza y resentimiento que se habían acumulado entre nosotros. Para cuando el plato estaba en el horno, me sentía emocionalmente agotada, desgastada hasta mis elementos más básicos, al igual que los ingredientes de la lasaña. La cena fue un asunto silencioso. Mark comió sin decir una palabra, con el rostro inexpresivo. No hubo elogios para la comida, ni conversación casual, solo el abismo de silencio que se había convertido en nuestro invitado no deseado a la cena. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de un hombre que ahora sentía como un extraño, tomé una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, algo drástico. Aún no sabía qué forma tomaría ese cambio, pero al cerrar los ojos, sentí una firme resolución a sentarse sobre mí. Sin que yo lo supiera, Mark tenía sus propios planes, planes que me obligarían a pasar por una experiencia aterradora y destrozarían irrevocablemente la ilusión de nuestro matrimonio. Pero mientras me quedaba dormida, lo único que sentía era una extraña sensación de calma, como si estuviera parada al borde de ese abismo, lista para saltar hacia lo desconocido. La tensión había escalado a un punto en el que me sentía físicamente sofocada en cuanto entraba en mi propia casa. Había comenzado a contar los minutos durante mi viaje, cada segundo llenándome de una mezcla inquietante de temor y resignación. Fue un viernes por la tarde cuando Mark, de la nada, sugirió que fuéramos de picnic al bosque al día siguiente. La idea me pareció extraña. No habíamos hecho nada juntos en meses, y mucho menos algo tan íntimo como un picnic. ¿En serio? ¿Un picnic? Lo miré incrédula, buscando alguna pista de este repentino cambio en su rostro. Sí, ¿por qué no? Ambos podríamos usar un poco de aire fresco, ¿no crees? Me devolvió la mirada, pero había una cualidad reservada en sus ojos que no pude descifrar. Está bien, si crees que será bueno para nosotros, acepté, aún confundida pero secretamente esperanzada de que tal vez esto sería el punto de inflexión que tanto necesitábamos. Al día siguiente, conducimos al bosque. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No podía sacudirme una creciente sensación de inquietud, pero la aparté, diciéndome a mí misma que estaba siendo demasiado paranoica.
Llegamos a un lugar apartado que parecía ideal para un picnic. Justo cuando comenzaba a sentir un atisbo de optimismo, Mark detuvo abruptamente el coche y apagó el motor. «Ya llegamos», anunció, su voz carente de emoción. Al siguiente momento, estábamos enfrascados en una pelea. El catalizador fue algo trivial, ni siquiera recuerdo qué fue, pero rápidamente escaló, alimentado por meses de resentimiento y decepción acumulados. «No puedo creer que alguna vez me casé contigo», gritó Mark, su rostro enrojecido de ira. «Pues el sentimiento es mutuo», respondí, igual de enfurecida. «Salte», de repente escupió, señalando hacia la puerta del coche. «¿Qué?» «Sal del coche, Sofía. No puedes estar hablando en serio. Estamos en medio del bosque, por el amor de Dios». «No me importa. Sal». Antes de poder entender completamente lo que estaba sucediendo, Mark se había desabrochado el cinturón, salió del coche y estaba abriendo mi puerta. Antes de darme cuenta, me arrastró fuera y me encontré sola mientras el coche se alejaba a toda velocidad. Sus neumáticos crujían sobre la grava hasta que el sonido fue devorado por la distancia. Me quedé allí, paralizada por la incredulidad y el shock. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué tipo de hombre abandona a su esposa en medio de la nada? Mientras daba un paso adelante para perseguir el coche, mi pie resbaló y caí por una colina empinada, perdiendo el conocimiento al golpear el suelo. Cuando desperté, era el crepúsculo. Mi brazo latía de dolor, claramente roto o al menos gravemente lesionado. Encendí la linterna de mi teléfono y tropecé a través del bosque oscuro, guiada solo por la luz de la luna que se filtraba a través del dosel de árboles. Horas más tarde, me encontré en una carretera, donde un amable camionero me recogió y me llevó al hospital. Mientras me sentaba en el camión, alejándome de los oscuros bosques y del día terrible que me había dejado rota, tanto física como emocionalmente, supe una cosa con certeza: necesitaba salir de este abismo de un matrimonio. Y Mark tendría que enfrentar las consecuencias de sus imperdonables acciones. Todavía estaba tambaleándome por el shock y el dolor físico, pero otra sensación comenzaba a apoderarse de mí, un ardiente deseo de justicia, de recuperar mi dignidad y, sí, de venganza. Así que, mientras yacía en la cama del hospital esa noche, esperando a que los médicos me enyesaran el brazo fracturado, comencé a trazar un plan. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba lista. Por primera vez en meses, sentía una sensación de claridad. Mark me había empujado a un abismo, pero también me había dado algo invaluable, una razón para luchar. Y lucharía. Pasé una semana en el hospital, cuidando mi brazo roto y un corazón lleno de una nueva resolución. Amigos vinieron a visitar, ofreciendo apoyo, y sus gestos me conmovieron, pero mi mente estaba en otro lugar, planificando, estrategizando, preparándome para la lucha que se avecinaba. El primer paso fue el más difícil. Con mi brazo aún enyesado, fui directamente a la estación de policía desde el hospital. Me sentía vulnerable, una vulnerabilidad acentuada por el olor estéril de la comisaría y las luces fluorescentes parpadeantes en el techo. Pero sabía que tenía que hacerlo. «Por favor, tome asiento, señorita Sofía», me guió un oficial a una silla. «Cuénteme qué pasó». Mientras relataba los eventos, desde el deterioro insidioso de nuestro matrimonio hasta el aterrador incidente en el bosque, el oficial escuchaba atentamente, tomando notas. Sabía que sería mi palabra contra la de Mark, y estaba decidida a que mi palabra contara. «¿Está diciendo que él la dejó intencionalmente en medio de la nada?», el oficial levantó la vista, escepticismo pintando sus rasgos. «Sí. Y me rompí el brazo por eso. Tengo los registros médicos y mis doctores están dispuestos a testificar», afirmé, sosteniendo su mirada. «Necesitaremos eso. Y tendremos que traer a su esposo para interrogarlo». «Entiendo», asentí, fortaleciéndome para lo que estaba por venir. Esa misma noche, Mark fue detenido. Su reacción fue de shock e incredulidad, incapaz de comprender cómo su supuesta esposa, sumisa, había volteado la situación.
¿Estás loca, Sofía? ¿Realmente crees que alguien te creerá?, me siseó cuando nos cruzamos en la estación. No necesito que me crean, Mark. Tengo pruebas y tengo la ley de mi lado, le repliqué, fijando la mirada en él. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales, audiencias judiciales y numerosas sesiones de terapia. Mis colegas fueron solidarios, ofreciéndose a cubrirme cuando tenía que presentarme en el tribunal. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio, sentía una mezcla de temor y anticipación. He revisado su caso, Sofía. Es fuerte, pero todo dependerá de cuán bien pueda presentarse. Necesita hacer que el jurado vea la verdad, me aconsejó mi abogado durante una de nuestras sesiones. ¿Y cómo hago eso? Siendo honesta, pero también siendo fuerte. Ha pasado por una experiencia traumática. El jurado necesita ver tanto la vulnerabilidad como la fortaleza que viene de sobrevivir a algo así. Cuando entré en la sala del tribunal el día del juicio, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, pensé en todos los juicios que me habían llevado a este punto, los juicios emocionales de un matrimonio fallido, el juicio físico de sobrevivir a la experiencia en el bosque y los interminables juicios legales que allanaron el camino para este momento. Con cada pregunta planteada por los abogados, cada objeción presentada y cada declaración hecha, podía sentir el peso de los ojos del jurado sobre mí. Pero me mantuve firme, relatando mi calvario con claridad y convicción. Y entonces llegó el día del juicio. El jurado declaró a Mark culpable, condenándolo a 5 años de prisión por agresión agravada y abandono. Cuando el juez golpeó el martillo, marcando el final del juicio y un capítulo en mi vida, sentí una mezcla de alivio y triunfo. Había caminado por la cuerda floja y sobrevivido al abismo. Mark pagaría por lo que había hecho, pero esto no era solo por venganza, era por recuperar mi vida y mi dignidad. Al salir de la sala del tribunal, una mujer libre en más de un sentido, sabía que la lucha por la supervivencia había valido la pena. El abismo aún existía, pero ya no estaba tambaleándome en su borde. Estaba en tierra firme, lista para lo que viniera después. El polvo se había asentado, pero mi viaje no había terminado. Ver a Mark esposado y escuchar su sentencia en el tribunal fue satisfactorio, pero también era solo el comienzo de un largo y desafiante camino hacia la sanación y la justicia. El juicio fue un hito, pero estaba lejos de ser el final. Todavía tenía que lidiar con la red de mentiras y engaños que había tejido alrededor de nuestras vidas, una red que se extendía más allá de solo él y yo. Mark había vaciado nuestras cuentas conjuntas, dejándome financieramente incapacitada. Durante nuestro matrimonio, también había transferido la escritura de mi casa a nuestros 2 nombres en el espíritu de unidad matrimonial. Él podría usar esto como una ficha de negociación desde detrás de las rejas, complicando mi proceso de divorcio y división de bienes. He revisado la documentación, Sofía. Podríamos alegar que fuiste coaccionada para añadir su nombre a la escritura, especialmente considerando el patrón de abuso, me informó mi abogada Sarah durante una de nuestras consultas. ¿Qué tan sólido es ese argumento en la corte?, pregunté, ansiosa por otro obstáculo legal. No es una garantía, pero dadas las circunstancias y su reciente condena, fortalece tu caso, respondió. Mientras discutíamos estas opciones con Sarah, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ana, una vieja amiga de la universidad que también trabajaba en ciberseguridad. Hola, Sophie. Me he enterado de lo que pasó. Si necesitas ayuda con los financieros, como rastrear cuentas o activos ocultos, estoy aquí, decía el mensaje. La oferta de Ana era un rayo de luz. Sarah, ¿y si pudiéramos demostrar que Mark tiene activos ocultos, que no es tan financieramente desamparado como afirma? Eso podría influir significativamente en la división de activos y quizás incluso resultar en más consecuencias legales para él. Pero necesitaríamos pruebas concretas. Con un plan formándose en mi mente, dejé la oficina de Sarah y me reuní con Ana. Mientras nos sentábamos con nuestras computadoras portátiles, tazas de café a nuestro lado, la atmósfera estaba cargada de determinación.
No puedo hacer nada ilegal, Sofía, pero puedo ayudarte a monitorear la actividad, tal vez encontrar algo útil, aclaró Ana antes de comenzar. Lo entiendo y agradezco tu ayuda, dije agradecida. Durante horas, examinamos registros financieros, transacciones e incluso nos adentramos en los rincones más oscuros de Internet. Eventualmente, encontramos una serie de cuentas en el extranjero vinculadas a una empresa de fachada. Con la experiencia de Ana, rastreamos su origen hasta Mark. Te tengo, sonrió Ana al conectar los puntos. Armada con esta nueva información, me sentí empoderada. Mark pensó que podía doblegar el sistema a su antojo, incluso desde una celda de prisión. Pero me había subestimado una vez más. Así como había tramado su caída legal, estaba lista para desenredar su duplicidad financiera. Sarah estaba eufórica cuando le presenté la evidencia. Esto es oro, Sofía. Con esto, no solo podemos asegurar tus activos sino potencialmente acusarlo de fraude financiero. Nuestra siguiente aparición en la corte fue otra victoria estruendosa. La evidencia de activos ocultos funcionó como un encanto. El juez dictaminó a favor de anular el nombre de Mark de la escritura de la casa y congelar las cuentas en el extranjero pendientes de una investigación por fraude financiero. Parece que las mesas han cambiado, dijo Sarah, una sonrisa triunfante en su rostro mientras salíamos del tribunal. Sí, pero el juego aún no ha terminado, respondí, mis ojos enfocados en el horizonte. Mark había caído en su propia trampa, una originalmente diseñada para atraparme. Pero la verdadera victoria no era solo recuperar mi casa o asegurar justicia financiera, era trazar mi camino a través de un laberinto de engaños, saliendo más fuerte y más inteligente. Y así, con mi casa para mí y la justicia servida, mi etapa de planificación llegó a su fin. Pero mi historia estaba lejos de terminar. Todavía había sanación por hacer, paz por encontrar y una vida por reconstruir. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo de frente. La sala de juicio se había convertido en un campo de batalla familiar, con sus bancos de madera y techos altos siendo testigos de mi lucha por la justicia. Pero esta vez, no estaba aquí solo por mí, estaba aquí para asegurarme de que Mark pagara por la totalidad de sus transgresiones. Volvíamos para un tipo diferente de audiencia, una centrada en el fraude financiero. Mark había logrado contratar a un abogado defensor, probablemente usando dinero de las mismas cuentas que se le acusaba de ocultar. ¿Todavía estás con esto, Sofía? ¿No has hecho suficiente? Mark se burló mientras esperábamos la llegada del juez. Pararé cuando se haga justicia completamente, le respondí, mirándolo directamente. No puedes tocarme. No tienen pruebas. Oh, pero creo que si las tienen, sonreí, sin quitarle los ojos de encima. El juez entró y la sala se quedó en silencio. Presentamos nuestro caso, detallando meticulosamente cada aspecto del elaborado esquema financiero de Mark. Ana me había ayudado a recopilar aún más pruebas, trabajando hasta altas horas de la noche para asegurarse de que no quedara piedra sin mover. A la luz de la abrumadora evidencia, este tribunal encuentra al acusado culpable de fraude financiero, anunció el juez. La sentencia se llevará a cabo de inmediato. Mark, se te condena a 2 años adicionales de prisión y se te ordena devolver todos los activos a Sofía. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí una oleada de euforia. Este era mi momento de triunfo definitivo. Había ganado, no a través de la venganza, sino mediante la fuerza de mi voluntad, mi resiliencia y la búsqueda incansable de justicia. Valió la pena, Sofía, gruñó Mark mientras los oficiales se preparaban para llevárselo. ¿Valió la pena arruinar mi vida? Arruinaste tu propia vida, Mark, respondí, con voz firme. Yo simplemente te mostré un espejo. Al salir de la sala, mis amigos y simpatizantes me rodearon, colmándome de abrazos y felicitaciones. Pero para mí, la verdadera victoria residía en algo mucho más profundo. Había recuperado mi agencia, mi dignidad y mi vida. Ya no era Sofía, la víctima, era Sofía,
la superviviente. Y era increíblemente liberador. Mi abogada Sarah se acercó a mí con una gran sonrisa. Lo lograste, Sofía. No solo conseguiste justicia, sino que también recuperaste tu vida. Gracias, Sarah, por estar a mi lado, dije, con lágrimas de alivio y felicidad en los ojos. Fue un honor. Entonces, ¿qué sigue para Sofía?, preguntó. Reconstruir, dije. Y vivir. La historia no terminó con el martillazo del juez ni con las miradas rencorosas de Mark. Continuó mientras salía de la sala de juicios, con la cabeza alta y el espíritu indomable. La venganza se había consumado, no a través de esquemas ocultos o fuerza bruta, sino mediante el poder de la verdad y el sistema de justicia. Fue la forma más satisfactoria de venganza, una que no solo castigó a Mark sino que me liberó. Mientras conducía de regreso a mi hogar, uno que ahora era verdaderamente mío en todos los sentidos, pensé en el viaje que me había llevado hasta aquí. Había soportado dolor, traición y desamor. Pero también había encontrado fuerza, resiliencia y un profundo sentido de autoestima. Había perdido al hombre que creía amar, pero encontré a la mujer que realmente estaba destinada a ser. La venganza, como dicen, es un plato que se sirve frío. Pero quizás, la justicia sea aún mejor, servida con un lado de libertad recuperada y un renovado sentido del yo. Así que, al cerrar la puerta detrás de mí, entrando en el próximo capítulo de mi vida, sabía una cosa con seguridad: esto no era el final sino un nuevo comienzo. Y esta vez, yo era la autora de mi propia historia.